Escribir para no endurecerse. Esa frase puede parecer simple, pero encierra una paradoja, porque lo que suena a fragilidad es, en realidad, un escudo profundo. La idea central es esta. La escritura no es solo un acto creativo, sino una salvaguarda contra la rigidez interior. Escribir para conservar algo vivo dentro de nosotros, antes de que se cristalice en una formadura. Hay dimensiones ocultas en esa frase, preguntas silenciadas. ¿Qué es lo que tememos endurecer? ¿El corazón? ¿La mente? ¿El espíritu? ¿Cuál es el precio de no expresarnos? Aquí surge una tensión intelectual poderosa. Por un lado, la escritura exige honestidad. Por otro, nos expone. Puede que escribir sea la única forma de no volverse una roca, aunque esa roca parezca invulnerable. En este video exploraremos 3 planos. Psicológico, cómo la escritura revela nuestra sombra interior, esas partes que no se muestran y nos permite enfrentar el endurecimiento emocional. Filosófico, ¿qué significa no endurecerse desde la perspectiva del sentido, de la virtud, incluso de la libertad? ¿Cómo pensadores como Viktor Frankl o Nietzsche nos pueden ayudar a entender el valor de la escritura como resistencia? Y práctico. ¿Qué prácticas concretas podemos adoptar para escribir con regularidad sin sacrificar autenticidad ni caer en un ejercicio mecánico? Pero no adelantemos demasiado. Primero, volvamos al origen de esa frase. En estudios críticos sobre la escritura en contextos de sufrimiento, como en un análisis sobre endurecimiento y escritura, publicado por la UNAM, se sugiere que escribir puede ser la alternativa a volverse loco o suicidarse cuando la vida se torna brutal. Entonces, escribir para no endurecerse ¿es un imperativo moral, un refugio estético o una estrategia de autoconservación? Más aún, ¿qué significa realmente endurecerse en nuestro mundo moderno, saturado de estímulos, exigencias y ruido mental? Porque no endurecerse no es un estado, sino un combate silencioso. Cuando la mente se endurece, pierde flexibilidad. Cuando la emoción se endurece, pierde profundidad. Cuando el lenguaje se endurece, pierde verdad. Escribir es entonces una forma de resistir esa petrificación gradual. En el plano psicológico, el endurecimiento aparece como una defensa automática, como una máscara que promete protección, pero que al final nos inmoviliza. La escritura actúa como un cincel suave. No destruye la máscara, pero la agrieta lo suficiente para dejar entrar aire. En el plano filosófico, la dureza se confunde con fortaleza. Pero fortaleza no es rigidez, es capacidad de responder. Responder implica sensibilidad, permeabilidad, incluso vulnerabilidad. Por eso escribir se vuelve una práctica que preserva la posibilidad de respuesta ante el mundo. En el plano práctico, la pregunta emergente es otra. ¿Cómo sostener un hábito de escritura que no se vuelva automático, repetitivo, muerto? Es fácil escribir sin conciencia. Más difícil es escribir para no convertirse en piedra. Este es el umbral donde nos detenemos. Y si la escritura fuera menos un producto y más una vigilancia interior, una forma de notar cuándo nos volvemos opacos, una forma de aflojar la rigidez antes de que duela. Todavía no responderemos. Aún necesitamos un marco más amplio para comprender lo que significa preservar la suavidad interior en un mundo que recompensa lo contrario. Para avanzar, necesitamos entrar en un territorio más delicado, la sombra. No como un monstruo oculto, sino como una zona de densidad psíquica que evitamos mirar. La sombra no es solo lo reprimido, es lo no dicho, lo que posponemos, lo que no nombramos por falta de tiempo o por exceso de miedo. Y aquí, la escritura aparece como un acto de alumbramiento. No ilumina todo, pero crea un filo de claridad donde antes había confusión. Escribir para no endurecerse implica permitir que la sombra se manifieste sin dominarlo todo. Implica aceptar que dentro de nosotros
Existe una tensión entre lo que somos y lo que tememos llegar a ser. Esa tensión, si no se expresa, se solidifica, se convierte en una rigidez moral, emocional e incluso cognitiva. Hay pensadores que han sugerido que la lucidez nace del roce entre luz y sombra, no de su separación. La escritura, en ese sentido, funciona como una frontera permeable. Deja entrar lo oscuro, pero sin permitir que lo opaque todo. Aquí es donde se entrecruzan nuevamente nuestros tres planos. En lo psicológico, escribir revela los contornos de la sombra sin necesidad de explicarla del todo. En lo filosófico, la sombra plantea la pregunta por la autenticidad. ¿Cómo saber si pensamos por cuenta propia o desde una máscara endurecida? En lo práctico, escribir se vuelve una técnica de observación, una forma de escuchar aquello que, de otro modo, quedaría sepultado bajo la velocidad del día. Pero aún falta algo: la relación entre escritura y sensibilidad, porque no es suficiente ver la sombra. Hay que sostener su presencia sin quebrarse y sin petrificarse. Llegamos ahora a una idea central: la suavidad disciplinada. Una paradoja que incomoda, pero que revela la esencia de no endurecerse. La suavidad por sí sola se dispersa. La disciplina por sí sola se vuelve piedra. Juntas crean una forma de firmeza flexible, un modo de estar en el mundo sin quebrarse y sin volverse rígido. Escribir se sitúa exactamente ahí, entre la apertura y el rigor, entre el flujo y la estructura. Una línea escrita puede ser un gesto suave. La constancia de escribir puede ser una forma de disciplina. Pero el equilibrio entre ambas es lo que impide el endurecimiento interior. Aquí vuelve la tensión intelectual. ¿Puede un acto tan simple como poner palabras en una página contrarrestar el peso invisible que nos empuja hacia la dureza? Desde el plano psicológico, la suavidad disciplinada permite observar las emociones sin ser arrastrado por ellas, pero tampoco sin encerrarlas. Desde el plano filosófico, recuerda la idea de que la virtud no consiste en evitar tensiones, sino en sostenerlas con elegancia. Desde el plano práctico, implica crear un espacio, breve, pero constante, donde escribir no sea una tarea, sino una especie de respiración consciente. Algunos autores han insinuado esta combinación sin nombrarla. Han hablado de la importancia de permanecer permeables sin perder forma, de mantener la capacidad de sentir sin quedar desbordados, de resistir sin caer en la brutalidad. En todo ello, la escritura aparece de fondo como un instrumento silencioso de ajuste interno. Pero antes de continuar, necesitamos abordar otro elemento: la atención. Porque la dureza no solo es emocional o mental, también es atencional. La atención rígida se vuelve estrecha, defensiva, incapaz de ver matices. La atención. Ese es el punto al que debíamos llegar, porque el endurecimiento no siempre comienza en la emoción o en la mente. Empieza, muchas veces, en la mirada, en la forma en que dejamos de ver lo que tenemos enfrente, porque la atención se contrae, se vuelve rígida, defensiva. Escribir es una forma de suavizar la atención, no para hacerla difusa, sino para permitirle volver a abrirse. Una página invita a observar sin prisa, y en ese acto algo interno se afloja, algo respira. La dureza, en cambio, produce visión en túnel, reduce la complejidad a una sola dirección. El lenguaje se empobrece, los matices se vuelven sospechosos, y cuando la tensión pierde amplitud, todo lo demás comienza a endurecerse detrás de ella. Por eso la escritura es relevante aquí. Obliga a describir, a nombrar, a distinguir.
Cada palabra es una pequeña resistencia contra la simplificación excesiva, un recordatorio de que la realidad no es un bloque, sino una trama. En el plano psicológico, ampliar la atención significa recuperar la capacidad de sentir sin sobresalto. En el plano filosófico, significa honrar la complejidad del mundo sin reducirla a categorías cómodas. En el plano práctico, significa escribir no solo para expresar, sino para mirar de forma más lenta, más precisa, más humana. Y surge otra pregunta, inevitable. Si la atención es el primer lugar donde nos endurecemos, ¿qué parte de nosotros se pierde cuando dejamos de mirar con apertura? Hemos llegado al punto donde los tres planos, psicológico, filosófico y práctico, convergen. Aquí la frase escribir para no endurecerse revela su peso completo, porque escribir no es solo producir lenguaje, es sostener la propia interioridad antes de que se vuelva demasiado pesada para moverla. Es impedir que la experiencia se coagule en una forma que ya no podemos revisar. Psicológicamente, escribir mantiene la sombra en movimiento, evita que se vuelva un bloque silencioso que actúa desde abajo sin que lo notemos. La escritura la hace visible, no para dominarla, sino para convivir con ella sin petrificarnos. Filosóficamente, escribir es un acto de fidelidad a la complejidad, un esfuerzo por resistir la tentación de la dureza, esa que promete claridad pero a costa de amputar matices. Escribir es elegir la flexibilidad de la mente sobre la solidez del dogma. Y en el plano práctico, escribir se convierte en un ritual mínimo, un pequeño espacio en el día donde se recupera la permeabilidad, donde el yo deja de ser un mecanismo y vuelve a ser una presencia. No se trata de cantidad, ni de estilo, ni de productividad. Se trata de mantener la superficie interna lo bastante blanda como para seguir recibiendo formas nuevas. Aquí aparece la imagen final, la escritura como una manera de evitar que la vida, con sus exigencias y velocidades, nos convierta en una pieza dura, cerrada, incapaz de absorber sentido. Escribir para preservar la capacidad de sentir. Escribir para conservar la posibilidad de respuesta. Escribir para seguir siendo moldeables ante lo real. No como terapia, no como arte, sino como gesto de resistencia interior. Y quizá la verdadera pregunta que la frase nos deja es esta. Si no escribimos, ¿en qué nos convertimos? Con esto cerramos el recorrido. Pero la frase, si ha logrado algo, debería seguir resonando por dentro, sin conclusiones definitivas, sin certezas confortables. Porque la escritura es eso, un borde que permanece abierto.